Zoiland, Voxesco Paco, Cooperativa La Holanda, Grupo Ilagro, Resort Yadi Golf Club, Promed, Medicina Prepaga, Bancop, un banco con raíces, Aberturas Águila, impacto de calidad. Bienvenidos a Salvando Vidas con Juan Cruz. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarles. Estamos iniciando Salvando Vidas aquí por la RCC, Red Chaqueña de Comunicación, y por supuesto para todas las plataformas digitales. Y también estamos en este momento en duplex con la página de la Alianza Evangélica Latina y seguramente cuantos canales más que van a querer conocer el contenido del programa que vamos a tener el día de hoy. Ustedes saben que estamos teniendo distintos estilos en los bloques que nosotros presentamos en los programas. Tenemos programas que son muy de prevención de la salud mental, prevención de las problemáticas sociales, pero también en este set han pasado principales figuras políticas, ministros, senadores, diputados, dialogamos, hablamos, analizamos lo que está sucediendo en el país, analizamos la agenda política de todo lo que está sucediendo en el continente latino, pero también hemos dedicado un espacio, un programa, un día de los programas, o van a ser varios programas, a conocer la realidad, el rol de las alianzas evangélicas en todo el continente latino. Ustedes saben que la comunidad evangélica, las iglesias evangélicas en todo el continente latino, estamos por encima de los 130 millones. Y eso es un dato que me puedo quedar corto, ¿verdad? Y en cada país hay una alianza evangélica que trabaja a favor de las iglesias evangélicas, asociaciones, fundaciones, es el diálogo con el gobierno, lleva la luz muchas veces en tiempo de oscuridad. Y la otra vez en un diálogo con el embajador de la OEA hablábamos del rol importante de la iglesia en tiempos de pandemia. Yo creo que la iglesia se ha movilizado, pero muchísimo, no solamente ayudando en temas de alimentación, sino en la salud mental. Y lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo, haya o no haya situaciones difíciles. Hoy la iglesia está movilizada de todos los países, fueron hasta Ucrania para poder ver cómo ayudar. Y bueno, entonces ustedes en este estilo de programa van a conocer sobre las alianzas evangélicas, su presidente, van a conocer lo interno y lo externo, para que luego usted hable con propiedad y diga, en tal país hay una alianza, en tal país se trabaja de esta manera. Cada país es distinto, ¿verdad? Y hoy nos vamos hasta Centroamérica, Costa Rica, una alianza realmente de muchos años, una organización excelente, es un amigo, el actual presidente es el pastor Jorge Gómez, así que ya lo tenemos aquí vía Zoom desde Costa Rica, nosotros aquí en el estudio en Paraguay. Y vamos a pasar todo el programa hablando de lo que es la alianza. Pastor Jorge Gómez, un placer saludarlo y gracias por aceptar estar con nosotros aquí en Salvando Vidas. Un gusto para mí, Juancito. Dios te bendiga mucho a vos y a todas las personas ahí en el Paraguay. Yo estoy muy sorprendido porque cada vez que hablamos estás corriendo de aquí para allá, te vas al gobierno, al Ministerio de Educación. Estás muy involucrado en lo que está sucediendo a nivel país, problemáticas sociales, tema presupuesto. Antes de entrar en tema, comentame por qué una agenda tan apretada tratando de influenciar en distintas esferas. Bueno, es que creo que esa es nuestra labor como Federación Alianza Evangélica Costarricense,
somos parte de la sociedad y tenemos un rol importante como pueblo evangélico. Siento que representamos cerca de la cuarta parte de la población de este país evangélica y juntamente con los católicos 3/4 partes de la población nacional. Debemos estar incluidos y debemos tener nuestro punto de vista, observaciones en el campo de la educación, de la salud, en el campo político. Nuestros estatutos mismos nos hablan de que debemos ser la voz oficial en todas estas áreas de parte de la población evangélica. Así es que, gracias a Dios, hemos ido poco a poco encontrando sus vínculos y esa relación con el gobierno para poder dar nuestro punto de vista y participar en algunas ocasiones, no solo participar, sino hemos sido parte de mesas de diálogo a nivel nacional y en diferentes áreas del quehacer del país. Como pueblo evangélico sentimos que estamos en la obligación, en el deber de servir a nuestro país cuando así se nos solicite o cuando pensamos que sea importante, nosotros mismos tomamos la iniciativa para dialogar con el gobierno del país y sus respectivos ministerios. Qué bueno, Pastor Jorge. La otra vez me conocí a los ticos se le dice, ¿verdad? Ticos a los costarricenses. Sí. Me decían que cuando ustedes van a los otros países y ven militares con armas en la calle o la policía, es como que le asusta porque en Costa Rica no hay militares. ¿Es correcto eso, Pastor Jorge, verdad? Costa Rica es uno de los países en el mundo que no tenemos ejército. El ejército fue abolido desde hace más de medio siglo y es uno de los estandartes, orgullo de nuestra democracia. Consideramos que el diálogo es la mejor vía siempre para manejar las cuestiones políticamente, y el ejército fue abolido, y por esta razón tenemos una policía, sí tenemos policías, tenemos este tipo el gobierno tiene lo que llamamos una policía, pero sí no tenemos ejército ni nada del material bélico que tienen todos los ejércitos alrededor del mundo. Una pregunta así de repente que puede estar, así puede ser un tipo broma. ¿Qué pasaría entonces con Costa Rica? Ojalá no ocurra, ¿verdad? Si tienen que entrar en una guerra con alguien, ¿se unirían a otro país o qué pasaría? Bueno, en nuestro caso sí, así es. Estamos expuestos, nuestras fronteras no tienen nada más que policías que defienden como policías migratorios. Hay diferentes tipos de policías. Hay policías cubriendo los diferentes sectores fronterizos, inclusive la naval, policía naval, pero es una policía, realmente no tiene una capacitación. Sí, estamos expuestos igual a ser invadidos, si fuese llamarse el caso. No, eso, toda persona se pregunta eso, no hay militares, y bueno, ¿cómo van a hacer? Al fin y al cabo, los militares, por lo menos en nuestros países, están esperando, ¿no? Es que no hay guerra a cada momento, pero está bien. Hoy te invité para hablar acerca de la alianza, es la Federación de la Alianza Evangélica Costarricense, ¿verdad? Sería bueno que usted nos mencione un poco de la historia de la alianza, cuándo se fundó, quiénes son sus socios, brevemente, Pastor Jorge Gómez. Gracias, sí. En Costa Rica hubo todo un movimiento político, por cierto, hablando de esto, fue cuando hay una evolución del ejército de 1948. En ese entonces hay una serie de diálogos que se establecen con el gobierno, y en ese sentido se establece la Iglesia Evangélica establece lo que se denominó el Comité de Acción Evangélica. Este comité tuvo un diálogo, etcétera. Se forma no solamente el diálogo hacia el gobierno, sino también se forma un diálogo entre diferentes movimientos evangélicos ya existentes en el país, que por cierto, el porcentaje era menos de un 1% en ese entonces, eran muy pocos los evangélicos. Y de ahí en adelante ya se oficializa, ya en 19 de junio de 1950, lo que se denominó como la Alianza Evangélica Costarricense. Posteriormente ya se cambia el nombre a Federación, porque nuestra federación se constituye de unos 217 asociados. ¿Quiénes son esos 217 asociados? Son asociaciones. En nuestro país, la Iglesia Evangélica
está incluida de alguna forma, no de la mejor forma, pero por medio de asociaciones religiosas. Que representan otra vez a miles de personas, de socios y todo, ¿verdad? La asociación Asambleas de Dios tiene cerca de 700 iglesias. La asociación Iglesia de Dios Evangelio Completo tiene igual más de 600 iglesias. La asociación metodista tiene cerca de más de 200 iglesias. Las iglesias bíblicas, la asociación de iglesias bíblicas costarricenses tiene cerca de 200 iglesias. Y ahí vamos hasta formar más de cerca de 4.000 iglesias en el país. Esos 217 asociados con este tipo como asociaciones, nosotros asociamos a las asociaciones, por eso nos denominamos federación. Representamos cerca del 85% de esas iglesias evangélicas en el país. Estas iglesias, estos asociados que tenemos en el país, los hemos separado en 4 nomenclaturas. Una es las denominaciones, como la que les he hablado, y hay muchas denominaciones en el país. Hay denominaciones bautistas, metodistas, Iglesia de Dios, Iglesia Santidad Pentecostal, Iglesia Bíblica Pentecostal, etcétera. Hay diferentes. Pero además tenemos lo que llamamos las redes apostólicas. En tercer lugar, las megaiglesias, que si bien es cierto, algunas megaiglesias están incluidas dentro de asociaciones, por ser megaiglesias, asociaciones muy grandes, con grandes proyectos, ellos tienen sus propias asociaciones por separado. Y están también iglesias independientes, que dentro de esas iglesias independientes, muchas asociaciones de iglesias independientes se han aglutinado dentro de fraternidades de pastores, y entonces tenemos 30 fraternidades de pastores incluidas dentro de esas asociaciones que reúnen muchas iglesias independientes, como le he dicho. Entonces, de esa forma se nombran las 217 asociaciones que representamos en el país y cerca de la 4ª población nacional de evangélicos. Pastor Jorge, ¿y ustedes son la única federación en este momento o hay otra más en el país? Hay otras federaciones en el país. Tenemos a FOCASI, que es una federación que representa más de 50 ministerios de ONGs de índole de servicio social. Y tenemos otra federación que significa que están las iglesias Vida Abundante. Dentro de mi participación como presidente, yo me acerqué a estas federaciones para que fuéramos una sola. Entonces, ellos son parte ya de la Federación Alianza Evangélica Costarricense, y otras 2 que se iban a constituir, hablábamos con ellos para que trabajáramos juntos. Entonces tenemos un espíritu muy importante de unidad. Por cuestión de estatutos, ellos forman parte, una federación, son parte fraternal, porque a nivel nacional no podemos tener federación que tenga la sombrilla a otra asociación, pero sí tienen una relación fraternal, y por lo tanto solo hay una federación en el país, y tenemos una relación hermosa con estas federaciones, somos parte de y lo representamos ante el gobierno también. Qué bueno, qué bueno. Justamente vamos a ir a un breve corte, y al volver me gustaría que nos expliques cuál es la relación de la confraternidad de la Federación de Costa Rica con el gobierno, porque no es fácil, ¿verdad? Tener relaciones, hay que estar, pero hay que saberlas manejar, ¿verdad? Entonces, al volver del corte, quiero que nos respondas sobre esta pregunta. Breve corte y volvemos. Amanece. Es un nuevo día y con él una nueva oportunidad de hacer lo que más nos gusta, estar presentes en el día a día de todas las familias paraguayas. Por eso, nuestros grandes anhelos nacen de la ilusión de descubrir lo que te gusta y saber que somos parte de tu vida, una vida llena de ricos sabores. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. Aberturas Águila te ofrece un servicio con respaldo y garantía. Fabricación e instalación de puertas, ventanas, fachadas y divisorias de aluminio y vidrio.
Más de 10 años entregando calidad, realizando obras en viviendas, oficinas y empresas. El mejor servicio de venta y postventa en el Chaco Central, destacándose por su mano de obra local. Aberturas Águila te espera en su local ubicado en la localidad de Loma Plata. Solicita presupuestos llamando al 0985-144-571. Aberturas Águila, impacto de calidad. Con la promo LTE de Copaco podés contratar el servicio 4G LTE de 50 GB y recibís 290 GB. Aprovecha esta promo con planes promocionales desde 97.500 guaraníes. Consulta más planes disponibles en nuestras redes sociales o ingresando a www.copaco.com.py. O contactarnos al 0800 11 4000 o desde un celular al 021 238 5027. Copaco, comunicación en todo sentido. Yo la elegí por su potencia, por ser confiable, porque es deportiva. La elegí porque la GTR es legendaria. La Kenton GTR se renueva. Faro Full LED, motor balanceado, parabrisas, cargador USB, llantas deportivas y mucho más. Tu Kenton GTR en cuotas de 449,000 guaraníes. Chacomer, respaldo total. Muy bien, seguimos aquí en Salvando Vidas. Hoy estamos con los ticos de Costa Rica. Decir ticos no está mal, ¿verdad, Pastor Jorge? No, señor. ¿Tico qué significa? ¿Es una palabra de cariño? ¿Cómo? No, es que los ticos utilizábamos mucho el tico de fondo, pequeñitico, todo al final era con tico, entonces por eso nos pusieron tico. Ah, mira, viene por ese lado, está bien. Bueno, yo una de las cosas que estoy hablando con la mayoría de las... ¿Cómo? Decíamos chiquititico, todo era tico, terminábamos con ticos, por eso nos pusieron ticos. Está bien, está bien. Bueno, Pastor Jorge, le estoy preguntando a todos los presidentes la relación de la federación o la alianza que le toque a cada país con el gobierno. Muchas veces hay que tener sus estrategias para saber cómo dialogar, en dónde estar, en dónde no estar. Cuéntenos, en los años que usted lleva adelante la confraternidad o la federación de Costa Rica, ¿cómo ha sido la relación con el gobierno? Sí, ha sido, Juancito, una relación evolutiva. Hemos ido evolucionando en esta relación. Obviamente, como decía al principio, en los años 50 éramos una población que no llegaba ni siquiera a un 1%. Hoy día ya somos cerca de la cuarta parte de la población del país y dependiendo de la encuesta que se haga y con el margen de error, pero hablamos de un promedio de un 25% de la población nacional. Hubo encuestas inclusive que hablaban de un 27% antes de la pandemia y otras menores después de la pandemia. Lo cierto es que hemos ido evolucionando en esa relación, no solamente por la representación de la población que tenemos en el país, sino porque la relación ha ido madurando. Y cuando hablo de maduración, hablo tanto de cómo lo ve la federación y de cómo lo ve el gobierno. El gobierno en un principio, hace muchísimos años, hace una década, pues casi no tomaba en cuenta a la población evangélica. Es más, había hasta cierto punto, cierto choque en esa relación, o por lo menos una relación muy nula al respecto.
en el crecimiento ha ido evolucionando esta relación y también ha ido evolucionando de parte de la federación. ¿En qué sentido hemos ido madurando una relación? Bueno, hemos entendido y tenemos claridad que nosotros vamos a tener relación con todos los gobiernos independientemente de la bandera política que ellos representan. Nosotros como pueblo evangélico tenemos una bandera que es muy clara y la vamos a tener muy clara en todos los gobiernos. Nuestra bandera es: nosotros somos representantes del pueblo de Cristo. Nosotros somos los que predicamos el evangelio de paz, un evangelio de salvación, un evangelio de regeneración, un evangelio de restauración, y donde todo ser humano y de cualquier bandera política que tenga, de cualquier partido político que predicamos a Jesucristo como el Señor y Salvador, como el Creador, como el Señor de toda la creación. Y ese evangelio que tiene que impregnarse en toda la cultura, porque creemos que los valores de la palabra de Dios son vigentes al día de hoy en toda la representación de la raza humana. No discriminamos, creemos en el potencial de las mujeres, de los hombres, de los niños, de los jóvenes, y creemos que los evangélicos debemos estar, y el pueblo cristiano, en toda la sociedad, en la parte educativa, en la parte social, en la parte desde el punto de vista de salud, político, en todas las esferas de la sociedad. Y por lo tanto queremos tener una relación sana, saludable con los gobiernos, para servir al gobierno en todas las esferas que tenemos. A servir a la población sería. Es correcto. Nosotros creemos que somos un gran brazo para cualquier gobierno para servir, y lo hemos mostrado. En los tiempos de crisis, en los tiempos de pandemia, hemos estado y hemos fortalecido todo lo que consideramos que sea verdadero. No somos políticos, y se lo he dicho a todos los gobiernos, no somos políticos, somos ciudadanos costarricenses que buscamos lo mejor para el país. Y eso significa, si estamos de acuerdo en algunas cosas, vamos a fortalecernos, y si discrepamos en algunas, vamos a dialogar, negociar y ponernos de acuerdo por el bien de nuestro país. Y si estamos en contra, también lo vamos a hacer muy claro y evidente, como lo hemos hecho cuando hemos tenido que hacerlo. Sí, eso es muy importante. ¿Qué porcentaje de cristianos evangélicos según el gobierno y según ustedes? Porque el gobierno puede decir, los evangélicos representan a tanto, pero muchas veces exageran o están por debajo, ¿verdad? ¿Qué porcentaje maneja usted? Como les dijimos, estamos hablando cerca de 1/4 de la población del país, incluyendo el margen de error. Nosotros nos basamos inclusive por encuestas nacionales, hechas por el mismo gobierno, y las mantenemos. Así es que, o encuestas hechas por entidades privadas como Sid Gallup, etcétera, otras entidades que las hacen. Basados en eso, nosotros nos hemos manejado como IDESPO, otras entidades, tanto gubernamentales, que generalmente van muy de la mano considerando el margen de error. Pero si hablan de cuarta parte, ¿cuántos habitantes tiene Costa Rica entonces? En este momento tenemos cerca de 6 millones de habitantes. 6 millones de habitantes. ¿Y los otros credos, cómo están? ¿La Iglesia Católica, Evangélica? La Iglesia Católica tiene cerca, un poquito más de la mitad de la población, porcentualmente hablábamos, un 55%, por ahí más o menos, algunos hablan hasta de un 60% de la población. Lo que se ha crecido mucho en nuestro país es aquella población que se considera que no tiene religión. Sí, eso ha ido creciendo significativamente. O sea, hay mucho por hacer en Costa Rica. Correcto. Justamente al ser la cuarta parte, significa que ustedes pueden ser determinantes para un candidato presidencial o un candidato a diputado, senador. ¿Qué posición tiene la federación con respecto a la política partidaria? Pastores que quieran entrar a competir, o cristianos, o candidatos que vengan a la federación y le pidan el apoyo. ¿Cómo es la relación que ustedes tienen? Bueno, eso ha sido todo un tema a nivel nacional y evangélico, porque con este crecimiento, como vos lo dijiste al inicio de esta parte de esta sección, sí, la iglesia evangélica tiene su gran peso en la política desde el punto de vista de la votación, y de hecho algunos analistas han coincidido en que sí, la iglesia evangélica puede
el voto evangélico puede ser significativo y decisivo a la hora de una votación en el país. Desde este punto de vista, la Federación ha tomado una postura, no solamente porque el Tribunal Superior de Elecciones ya nos censuró a la Iglesia Evangélica en 2 ocasiones, creo yo injustamente, porque no nos deja en el periodo ya de los últimos 3 meses, en el periodo electoral, no nos deja pues tomar ni usar ningún icono que pueda ser religioso para que la gente pueda inclinarse a una u otra partido político. Entonces, de alguna forma, y eso tenemos que analizarlo más en el país, lo vamos a seguir analizando, el Tribunal Superior en periodos anteriores ha puesto lo que yo denominé una mordaza al pueblo evangélico, inclusive sabiendo que por el potencial de votos que tiene, entonces le ha puesto una mordaza de qué puede y qué no puede decir, tomándose de un artículo de la Constitución y haciéndonos ver que como clero no podemos tomar una posición política. Sin embargo, nosotros como federación, lo que hemos hecho es decirle a el pastorado evangélico, al liderazgo evangélico desde el punto de vista pastoral, no del laico. Los laicos pueden hacer como ciudadanos costarricenses lo que ellos consideren pertinente y actuar en el partido que consideren pertinente, promover el partido que consideren pertinente. De igual forma, desde el punto de vista constitucional, lo pueden hacer los pastores. Sin embargo, la federación lo que ha hecho es sugerirle a los pastores que si van a tomar alguna posición para ser candidatos, ya sea a un puesto desde el punto de vista de la Asamblea Legislativa, como son los diputados, o desde el punto de vista ejecutivo para la presidencia, etcétera, que lo mejor sería, como sugerencia, que dejaran a un lado su pastorado o lo pusieran en pausa para dedicarse meramente a la política. Pero eso es una sugerencia que hemos dado al pastorado nacional. No tiene que ser así desde el punto de vista político, pero es nuestra postura desde el punto de vista de la federación por la experiencia que hemos tenido en el pasado y cómo la población puede malinterpretar ambas cosas unificadas. Justamente ustedes tuvieron un candidato evangélico que por poco llega a ser presidente y en las últimas elecciones salió en el 3er lugar, ¿verdad? Entonces ya hay un antecedente. ¿Qué opina usted que estos candidatos recorran los templos, se suban al púlpito a hablar de sus propuestas? ¿Cuál es la opinión de la federación? Bueno, este mismo candidato quedó en 3er lugar la vez pasada, pero en la anterior fue en segundo, fue una segunda ronda como en el segundo lugar, que es Fabricio Alvarado. Él no es pastor, él no es un... Que la tecnología se adapte a sus necesidades. Record Electric le ofrece los sistemas de automatización y accionamiento WEC, ideales para aumentar su producción en la industria y para la seguridad en sus instalaciones del hogar. Record Electric te facilita el trabajo. Soluciones electromecánicas integrales. Le esperamos en nuestra casa central en Asunción, Avenida Boyani, casi Músicos del Chaco. Yo la elegí por su potencia, por ser confiable, porque es deportiva. La elegí porque la GTR es legendaria. La Kenton GTR se renueva. Faro Full LED, motor balanceado, parabrisas, cargador USB, llantas deportivas y mucho más. Tu Kenton GTR en cuotas de 449,000 guaraníes. Chacomer, respaldo total. FECOPROD te invita a participar del Congreso de la Innovación 2022, en donde conocerás todo acerca de la producción sostenible, gestión agropecuaria inteligente, impacto tecnológico y desarrollo rural inclusivo y sostenible. Te esperamos el próximo 26 y 27 de septiembre en el Paseo La Galería. Venta de entradas a través de Red UTS. FECOPROD, 47 años fortaleciendo el cooperativismo agropecuario. Llegó el agosto on a Inverfin. Encontrá los mejores precios en productos de cocción, refrigeración, muebles, entretenimiento y mucho más. Prendete a los super descuentos con el agosto on. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar.
Muy bien, seguimos aquí en Salvando Vidas. Hoy estoy con el pastor Jorge Gómez, presidente de la Federación Evangélica Costarricense. Yo le pido disculpas si de repente digo alianza. Usted entenderá que son 22 socios de la EL y algunos son alianza, otros son federación y me voy de repente equivocando así, pero esta es la Federación Evangélica Costarricense. Nosotros escuchamos muchísimo de Costa Rica, del mover de la Iglesia Evangélica en Costa Rica por algunos medios de comunicación. O sea, vos decís Costa Rica es medios masivos de comunicación por las cadenas internacionales que son conocidas. Ahora, usted como presidente, ¿puede decir que la Iglesia Evangélica en Costa Rica es relevante en la sociedad? Y si usted lo afirma, sí, ¿por qué? Bueno, Juancito, yo lo vería desde dos ángulos. En primer lugar, mi punto de vista es que la iglesia debe ser relevante como iglesia. ¿Qué significa esto? No solamente como federación, sino como iglesia. Y bajo esa perspectiva, lo que nosotros creemos es que todos los ciudadanos costarricenses evangélicos deben ser relevantes en la sociedad. El médico debe ser relevante en el hospital y en su consulta. El estudiante debe ser relevante en la universidad, debe ser relevante en el colegio, debe ser relevante en la primaria. Debe ser relevante el trabajador en su trabajo. O sea, como iglesia somos todos y como iglesia yo he considerado y he promovido que seamos relevantes a donde quiera que nos encontramos desde el punto de vista bíblico. Somos luz, somos sal en esta tierra, en Costa Rica y donde quiera que nos encontramos. Bajo esa perspectiva, promovemos de que todos los cristianos evangélicos promovamos los valores, promovamos todos aquellos aspectos que la palabra nos manda a hacer y a enseñar y a ser discípulos donde quiera que nos encontremos. Bajo esa perspectiva, yo confío que seamos relevantes y lo que promovemos. Como institución, como federación, yo creo que también nos falta mucho por hacer, pero a la fecha, sí, también considero que Dios nos ha puesto en un lugar de oportunidad y privilegio para poder aportar desde el punto de vista como federación a la sociedad costarricense. En esa perspectiva, pues ponemos nuestra voz en los diferentes ministerios, y cuando hablo de ministerios hablo de ministerios como educación, como de salud, los ministerios que podamos tener la oportunidad de dialogar y participar y en una mesa de diálogo donde hemos estado hasta el gobierno pasado, donde somos 57 a 62 instituciones que representan todo a nivel nacional, sindicatos, empresarios a nivel nacional, políticos, todo, y ahí está la Iglesia Evangélica juntamente con la Iglesia Católica. Entonces tenemos una voz, hemos tenido una voz a nivel nacional. Nosotros presentamos toda una serie, decenas de sugerencias de cómo poder bajar la deuda del Producto Interno Bruto, entonces desde el punto de vista de finanzas, desde el punto de vista de los diferentes ámbitos a nivel nacional, migratorio. Tenemos una serie de posturas a nivel nacional que las tenemos muy bien plasmadas desde el gobierno pasado y siempre estamos dispuestos a incidir cuando así se nos permita y sí se nos tome en cuenta a nivel nacional. Somos una voz, además de la representación que tenemos para todos los asociados, y bajo esas dos perspectivas creo que tenemos que seguir creciendo cada día más para ser muy objetivos, muy claros y muy bíblicos en nuestra perspectiva de cómo incidimos en la sociedad. Y la prensa no cristiana, ¿se hace eco de lo que opina o lo que dice la Iglesia Evangélica? Sí, claro que sí. Obviamente que tenemos dos tipos de prensa. Una prensa que siempre está esperando que tomemos un paso en falso para criticarnos, porque alguna prensa todavía nos quiere presentar como retrógradas porque somos algo conservadores, y tenemos otra prensa que yo considero sí es un poco más objetiva, que realmente expresa lo que queremos expresar en diferentes ámbitos de la sociedad. Entonces, pero la prensa sí tenemos nosotros una relación con la prensa a través de una empresa que tenemos, y nuestros comunicados se los damos a ellos para que los puedan expresar, y así lo hacen, y hemos tenido una relación cordial con la mayoría. Cuando hablo de cordial es que algunos no son tan objetivos a la hora de presentar lo que decimos, pero tenemos una relación cordial con ellos, y eso ha sido una bendición.
Yo creo que el corazón de toda federación son las comisiones, los programas que promueve la federación a favor de sus socios, a favor de la iglesia. ¿Puede usted hablarme acerca de los programas que hoy tienen en la federación? Puede ser con niños, jóvenes, adultos, misión, evangelización, oración o alguna otra área que ustedes están promoviendo desde la federación. Sí, nosotros tenemos 36 comisiones establecidas por la federación que marcan poco más de 200 ministerios. Esto es importante indicar y aclarar que no tiene que ver con los 214 socios, sino que son ministerios diferentes. O sea, le menciono algunas 36 comisiones: el adulto mayor, el Ministerio de Cárceles, el Ministerio de Educación, Ministerio Sin Paredes, que estos son todos estos eventos a nivel nacionales, en estadios, en diferentes situaciones que nos salimos fuera de las iglesias a nivel nacional y todos unidos. El ministerio que tiene que ver con literatura, el ministerio de la oración, el ministerio de caballeros, de las mujeres, tenemos un ministerio relacionado con la embajada de Jerusalén, ministerio de la niñez y la adolescencia, todo lo que tiene que ver con comunicaciones e imagen, etcétera, sinergia, el proyecto de influenza, 6 comisiones donde lo que hacemos es poner al servicio de nuestros asociados y del país todos estos ministerios para poder trabajar y hacer un impacto. Tenemos una plataforma y en esa plataforma, digamos, los pastores pueden ir, y si los pastores quieren información de cómo trabajar con mujeres, ahí tenemos ministerios, por ejemplo, a través de la red femenil, tenemos diversos ministerios que hemos aglomerado, que hemos hecho que hagan sinergia, todos los ministerios que tienen que ver con la mujer en el país, ya sea denominacionales o ministerios que son para eclesiásticos o etcétera, o independientes, los hemos unificado para que cuando un asociado o cuando alguien en el país quiera trabajar con mujeres pueda ir a ese grupo de mujeres y ver todo lo que se está haciendo, tanto de cómo discipular a mujeres, hay un proyecto Magdalena, cómo trabajar con mujeres agredidas, cómo trabajar con mujeres de cárceles, etcétera, etcétera, todo está ahí. Cuando se quiere trabajar con niñez y adolescencia, bueno, tenemos toda una serie de ministerios que trabajan con niñez y adolescencia en el país, todos los pastores van, se reúnen con ellos y ven cómo pueden fortalecer sus ministerios. Igual tenemos a 27 ministerios que trabajan en la educación. Entonces tenemos todos los institutos bíblicos que trabajan en el país, ya sea el Instituto de Asambleas de Dios, el Instituto de Iglesia de Dios, otros institutos como Prometa, que son a nivel USEPA acá, que tienen que ver, que son instituciones, seminarios bíblicos ya establecidos por años, todos unidos juntos, estos 27, para poderle poner al servicio del pueblo evangélico y no evangélico este ministerio, donde lo que hemos hecho es, hemos madurado, gracias a Dios, de tal forma, como decimos acá en Costa Rica, que nadie se maje la manguera. Todos están trabajando juntos y cada uno desarrollando su ministerio al servicio de la iglesia de Dios. Y el principio en estas comisiones es: mirad cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová su bendición y vida eterna. Creemos que la bendición, Dios bendice la unidad de la iglesia. Creemos que Dios vivifica y multiplica sus ministerios cuando nos unimos, y en esto verá el mundo que somos sus discípulos, en que se aman unos a otros, en que hay unidad. Una casa dividida no prevalecerá. Entonces, algo hermoso que debo resaltar en esto las comisiones, en esto el trabajo, es cómo hemos ido madurando poco a poco para que nos veamos como una sola iglesia, cada uno en su ministerio, cada uno desarrollando lo que Dios lo mandó a hacer, pero no luchando contra el otro, no dividiendo al otro, no hablando mal del otro, sino que desarrollando, y que Dios bendiga a cada uno en ese desarrollo de su ministerio, en forma individual, pero multiplicándonos, potenciándonos en forma corporativa. Excelente. Pastor Jorge, yo creo que toda federación o lo que estamos liderando alguna organización nos debemos a nuestros socios. ¿Qué planes tiene la alianza para fortalecer a los socios? Porque si yo me asocio a alguna organización es porque tengo algún interés de colaborar en la unidad o crecer en algo. ¿Ustedes como federación están pensando constantemente en cómo ayudar a sus socios? ¿Qué planes tienen? Sí, aquí le voy a decir algo un poquito coloquial, que es lo que es una política que yo he establecido como presidente.
si usted viene a nuestra federación viendo a ver qué puede recibir, tiene una actitud incorrecta. El primer beneficio que le podemos dar como federación es creer en que unidos damos una mejor perspectiva de lo que significa la iglesia en Costa Rica. Entonces, el primer beneficio que vamos a recibir es cumplir el plan de Dios de trabajar en unidad y de estar trabajando juntos. Ese es el primer beneficio que va a recibir. Si la persona no cree en eso, de ahí en adelante, la actitud egocéntrica, ¿qué puedo recibir, qué puedo recibir, qué puedo recibir?, no es la correcta. Sin embargo, como ya le adelanté, Juancito, tenemos todas estas comisiones que están al servicio y eso no es fácil encontrarlo. Yo que he viajado por muchos países en el mundo, no es fácil encontrar esta unidad. Tener 36 comisiones es bastante. Justamente te iba a preguntar, ¿las 217 organizaciones forman parte de las 36 comisiones o no todas están ahí? No, como le digo, o sea, tenemos estas 36 comisiones con más de 200 ministerios al servicio de los 217 asociaciones. Igual es mucho, es muchísimo. Felicitaciones, Pastor Jorge. Y lo que quiero decir es que todos estos ministerios, más de 200 ministerios, están al servicio de estas 214 asociaciones. Y por ejemplo, le digo, solo en capacitación bíblica, hay 27 instituciones bíblicas en el país al servicio de estos asociados que podemos llegar a ellos y están unidos para trabajar en el servicio. Así es que, y tenemos una plataforma donde cada asociado puede servir. Pero además de eso, en el tiempo de la pandemia, les representamos ante el gobierno. El gobierno cerró bares. El gobierno anterior, que era un gobierno, como alguno diría, no con mucha transición o política evangélica, sino que es un gobierno un poco diferente. Sin embargo, tuvimos una afinidad grande. Se cerraron bares, se cerraron nightclubs, se cerró los estadios, los partidos y no cerraron las iglesias. Esto gracias a Dios, y glorificamos a Dios por eso y por una buena relación que tuvimos con el gobierno para hacerles ver la importancia de que las iglesias, que hubiera consejería, que somos una necesidad en primer término como iglesia evangélica. Tenemos prioridad, así como lo tiene un hospital, como lo tienen diferentes servicios. La iglesia evangélica está al servicio de la gente. Gente que en momentos difíciles quiere suicidarse, gente que tiene problemas económicos y que necesita servir, gente que necesita una consejería, matrimonios que están a punto de divorciarse. Somos una necesidad de primera índole en el país y el gobierno así nos lo reconoció y no cerró las iglesias para que pudiéramos hacerlos. Bajó el aforo, pero siempre estuvimos abiertas durante toda la pandemia. Eso fue la gloria de Dios y eso hace un reconocimiento a la importancia. Entonces, todos estos beneficios de nuestra relación con el gobierno, de cómo es relevante. Entonces eso, y en momentos difíciles cuando se va a cerrar una iglesia, tenemos relación tenemos una comisión, otra comisión de cierre de iglesias, de que habla con el gobierno, intercede por la iglesia. Si es un problema de ruido, se confina el ruido, pero la iglesia sigue abierta. Tenemos esta relación. Entonces tenemos esta representación que ya está bien solidificada con los gobiernos, porque no depende ni uno de otro, sino comisiones que ya están establecidas y que se han ido fundamentando de la mejor manera, y estos beneficios los tiene el país. Además, intercedemos en situaciones muy específicas de índole política, de índole legal, etcétera. Cuando sea necesario, lo hacemos. Bueno, excelente. En el próximo bloque, que va a ser el último, yo quiero hablar contigo sobre cómo usted ve la ideología de género avanzar en Costa Rica, ¿verdad? Hace poco, fue lamentable, la Corte Suprema ha promovido la unión de personas del mismo sexo. Quiero que usted me explique eso, por favor, cómo ha sido el impacto en Costa Rica y bueno, cómo usted ve avanzar y qué hace la iglesia para poder frenar eso. Breve corte y volvemos. Amanece, es un nuevo día y con él una nueva oportunidad de hacer lo que más nos gusta, estar presentes en el día a día de todas las familias paraguayas.
Por eso, nuestros grandes anhelos nacen de la ilusión de descubrir lo que te gusta y saber que somos parte de tu vida. Una vida llena de ricos sabores. Lactolanda, el lácteo número 1. La salud de cada día. Aberturas Águila te ofrece un servicio con respaldo y garantía. Fabricación e instalación de puertas, ventanas, fachadas y divisorias de aluminio y vidrio. Más de 10 años entregando calidad, realizando obras en viviendas, oficinas y empresas. El mejor servicio de venta y postventa en el Chaco Central, destacándose por su mano de obra local. Aberturas Águila te espera en su local ubicado en la localidad de Loma Plata. Solicita presupuestos llamando al 0985-144-571. Aberturas Águila, impacto de calidad. Por una pequeña cuota mensual, podemos evitar los cuantiosos gastos que ocasiona despedir dignamente a un ser querido. Por eso asociate a Futuro, una empresa de trayectoria y experiencia que nos brinda tranquilidad y confianza. Hay muchas razones para contratar un plan prepago de Futuro. Futuro, el mejor nivel en servicios exequiales. Hace una década, comenzamos a escribir nuestra historia y la de cientos de clientes que con sus sueños desafiaron nuestros propios límites. Hasta que un día, el mundo se detuvo. Y tuvimos que reinventarnos para crear nuevas oportunidades para nuestros colaboradores, clientes y para el país. Porque al final todos estamos conectados. Bancopp, 10 años sin parar para que vos no pares. Seguimos aquí en Salvando Vidas, último bloque, estamos con Costa Rica en este momento, en comunicación con el pastor Jorge Gómez. Muy bien, pastor Jorge, estamos ahí, ¿verdad? Perfecto. Yo le había hecho esta pregunta. Hace poco tiempo fue noticia que la Corte Suprema de Justicia en Costa Rica había aprobado el casamiento de personas del mismo sexo. Pero también la ideología de género va en un avance tremendo en distintos países. ¿Qué impacto ha tenido eso en Costa Rica? Ustedes han sacado manifiestos. ¿Qué trabajo están haciendo para poder parar esto? Siendo ustedes la cuarta parte, o sea, teniendo influencia. Sí, lo que hay que comprender es que esto desde el gobierno pasado y antepasado se ha venido trabajando y esto vino y de la manera en que fue hecho en Costa Rica fue prácticamente una imposición desde el extranjero con todos los movimientos internacionales y convenios internacionales de derechos humanos. Entonces, aquí prácticamente se impuso en el país, aunque debemos tener nuestra propia autonomía, y se implantó como una imposición internacional y un convenio internacional. Por lo tanto, la Asamblea Legislativa no hizo mucho, que es la Asamblea la que puede haber hecho algo al respecto. Inclusive la Asamblea misma, como decimos nosotros, se lavó las manos y dijo que eso no había nada que hacer al respecto. Entonces la Iglesia Evangélica sí hizo sus manifestaciones y indicó lo que consideramos nuestra mucha preocupación, inclusive siempre fue lo que ahora se está trabajando, es la adopción de niños, inclusive matrimonios. Creemos en un libre albedrío de cada una de las personas. Eso, obviamente que hemos establecido con claridad cuáles son los postulados bíblicos en qué creemos sobre el matrimonio heterosexual. Y entonces hemos hecho nuestros manifiestos, igual de la misma forma que lo hemos hecho con el aborto, y seguimos sobre la norma técnica sobre el aborto y otros manifiestos que hemos hecho sobre la familia. Pero se ha manejado de esa forma y seguimos claros en nuestras posturas ante el gobierno de lo que pensamos y hemos hecho. Pero hoy día sí, en Costa Rica existe
la libre opción de poder casarse dos personas del mismo sexo. Es una lástima. El tema de la ideología de género y especialmente en la educación, que ustedes están viendo con preocupación, se quiere meter enseñanzas en las escuelas. ¿Cómo está usted observando eso? Eso ha sido algo eminente en nuestra educación y hemos hecho una serie de declaraciones y seguimos trabajando en esto. Inclusive damos gracias a Dios porque este gobierno quitó un convenio que tenía con el gobierno de Cuba, donde a nivel nacional, inclusive evangélicos y no evangélicos, católicos, la gente se dio cuenta de los extremos a los que estaban siendo expuestos nuestros niños y adolescentes en la parte educativa sexual. Eso se ha quitado, este convenio se quitó, se ha ido quitando una serie de cosas y se sigue trabajando. Nuestra perspectiva, nuestro punto de vista de la educación es que se debe ser claramente científico y no se debe ideologizar la educación, es decir, creemos en la ciencia, creemos en la educación sexual sana, creemos que nuestros niños con urgencia deben ser educados en la educación sexual, pero que no se debe ideologizar ni politizar la educación sexual. Cuando hablo de ideologizar, significa de que vienen, como se habla de ideología de género, donde se expone erróneamente a los niños a querer pensar y cuestionarlos si realmente deben de pensar si realmente son niños, si son niñas. ¿Cómo es posible que los niños a edades tempranas de 5, 6, 7, 8, 9, 10 años tengan que cuestionarse si realmente el sexo que tienen son el sexo realmente con el que nacieron o si pueden cambiarlo? Ponerlos a pensar. Niños que no tienen la capacidad en ese momento, que vienen muchos pensamientos a sus mentes. Entonces, ese es nuestro punto de vista. No se debe sacrificar ni ideologizar la educación, tampoco politizar. Es decir, que dependiendo del gobierno en que esté, entonces le conviene o no le conviene una u otra presentación de la educación hacia los niños. No, la educación debe ser científica, debe ser una educación objetiva, debe ser una educación educativa y no debe ser política, una educación donde los niños entiendan, se les enseñe cómo inclusive a educarse a la castidad, de que cuál es el mejor método anticonceptivo. Bueno, la castidad, y que no debe ser algo por el cual se debe hacer bullying a los niños si realmente no creen esto en la castidad, de que debe creer en cómo mantener un cuerpo sano, la exposición a la sexualidad temprano, la parte negativa que puede tener y lo positivo, y cuál es la parte positiva de la sexualidad y aspectos en que no se debe incurrir desde la niñez en la sexualidad. Bueno, todo esto es parte de lo que seguimos promoviendo en la educación en el país. Y última pregunta, el tema libertad religiosa, ¿qué tal en Costa Rica? ¿Cómo usted lo está observando? Bueno, que en este país lo que existe es una cierta tolerancia religiosa y hemos tenido libertad religiosa, que seguimos creyendo en esto y vamos a luchar para que se mantenga, y así lo hemos mantenido en las últimas décadas y seguimos creyendo en eso y vamos a seguirlo fomentando. Gracias a Dios, consideramos que se debe ser respetuoso de la religión en este país y se ha respetado. En algunos casos se ha hecho caso omiso, como hemos hablado, inclusive hablamos anteriormente en el caso durante el periodo electoral, que se nos ha quitado la libre expresión, pero hasta ahora seguimos manteniendo y seguimos considerando y proclamando que en esta hermosa democracia ejemplar en el mundo siga existiendo esa libre expresión y libertad religiosa en todos sus ámbitos, y luchamos y seguiremos luchando en ese sentido con una actitud respetuosa, con una actitud vanguardista, pero a la vez firme en lo que debe mantenerse en este país constitucionalmente. Muy bien, palabras finales del presidente de la Federación de la Alianza Evangélica de Costa Rica para los que ven en Costa Rica y para los colegas de otros países que estén viendo. ¿Qué le puede decir para terminar? Como evangélicos en Costa Rica, y considero yo donde quiera que nos encontremos, como federación, y lo mencioné anteriormente, nuestra meta es ser representativa del pueblo evangélico en el país en todos los ámbitos de la sociedad. Sin embargo, hay algo profundo que es nuestro llamado, y es el llamado a predicar las buenas nuevas de Jesucristo
desde todas nuestras esferas donde nos encontremos, a predicar al Cristo que salva, que redime, que restaura, y a ser discípulos a donde quiera que nos encontremos. Ese llamado es ineludible y sobrepasa la cultura, sobrepasa la política, sobrepasa cualquier otra cosa, y es que tenemos el llamado más grande de todos, y no solamente ser representantes ante el gobierno, sino ser embajadores del reino a donde quiera que nos encontremos. Esa es nuestra misión, y eso cambia todas las esferas de la sociedad, eso cambia la política, eso cambia el ser humano, eso cambiará el mundo si cumplimos con nuestra misión. Muchísimas gracias. Con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Pastor Jorge. Nos vemos en República Dominicana dentro de poco. He visto que se dan ahí una delegación importantísima hasta la próxima asamblea en República Dominicana. Bendiciones y un abrazo y saludos a toda América Latina y Iberoamérica. Gracias, Pastor Jorge. Bueno, estábamos con el presidente de la Federación de Costa Rica, Federación Evangélica de Costa Rica. Hoy hemos conocido lo interno, lo que muchas veces muchos desconocen. Sí, el de Costa Rica lo conoce, pero el resto, hoy usted pudo saber que mucho pueblo tiene Dios en distintos países y bien organizados. Gracias por acompañarnos. Esto fue Salvando Vidas, un programa especial para que usted pueda conocer el rol de las alianzas evangélicas en los países latinos. Muchas gracias. Hasta otro programa.